por la gentileza que gusta verlo, señor. Asiento, Gracias. está en su casa, por supuesto. Muchas gracias. ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, gracias a Dios, bien de salud, agradecido, Preocupado, tenso. agradecido con la responsabilidad de poder servir al país. Agradecido con la responsabilidad de poder levantarnos todos los días sabiendo que en democracia podemos hacer patria. A pesar de la coyuntura, a pesar de las adversidades, de lo difícil de esta confrontación política en la cual a nosotros, dentro de nuestras propias carteras ministeriales, tenemos que vernos distraídos, pero no paralizados, para poder desarrollar nuestro trabajo. Sin embargo, creo que mientras que protejamos y defendamos la democracia en nuestro país siempre va a tener esperanza. Así que no desmayamos. Ok. Hay situaciones que siempre nos van a tener que hacer ponernos de pie. No tenemos ánimo jamás de confrontar como gobierno, y te lo digo como parte del gobierno, pero sí de defendernos, porque la democracia se defiende. Ministro Salas, ¿no puede discrepar más o menos con la actitud o la conducta de la oposición política en nuestro país? Pero finalmente es una potestad de la oposición establecer su juego político. Pero ustedes son ejecutivo, ustedes llevan la nave. Esta nave que está en medio de una tormenta, ¿hacia dónde enrumba hoy? ¿Dónde está la luz al final del túnel? La luz al final del túnel está en un país que primero vive en democracia, en un país que no impone ningún tipo de represión ni de dictadura, en un país que tiene un margen de crecimiento económico este año de 3.7 a 4.1% de crecimiento económico, que si superamos el 4.1 estamos superando el índice de crecimiento económico a nivel global. En un país que ha sido invitado para ser parte del OCDE, un organismo internacional de desarrollo económico donde solamente entran los países que tienen posibilidades de entrar a ser países desarrollados. En un país que es sede en el 2024 de la PEC. En un país que la comunidad internacional lo mira bien, pero que lamentablemente estas confrontaciones y estos conflictos, que si bien es cierto son parte del control constitucional, lamentablemente se han normalizado en estos últimos 5 años en la democracia de nuestro país, el vacar un presidente. El vacar un presidente en nuestro país es como pedir un café ahora. Y creo que en democracia, cuando esa situación se vuelve así endeble, entramos en un aspecto en que hoy le toca al presidente Pedro Castillo vivir esta constante amenaza de la democracia ser atentada contra un presidente que ha sido electo por 5 años. Mañana le va a tocar a otro, y pasado le va a tocar a otro, y en las próximas elecciones a otro. ¿Por qué? Porque estamos normalizando una situación que no podemos permitirnos como peruanos normalizar. Existen situaciones y existen errores que son reconocidos y que deben enmendarse y que deben solucionarse, pero eso no significa quebrantar la democracia. La pregunta es, ¿por qué el interés de tanto intento de quebrantar la democracia y de arrebatar el poder? Es una pregunta que tenemos que hacernos todos como peruanos, independientemente de las justas y de los justos reclamos y demandas que puedan existir. ¿Dónde ubica usted ese quebrantamiento de la democracia? ¿En las expresiones en la calle de vándalos que pueden estar digitados, señalados, controlados por ciertos sectores opositores, por los pedidos de vacancia en el Congreso de la República, apelando además a un artículo constitucional muy discutido? ¿Dónde está el quebrantamiento en su perspectiva, ministro? En un presidente que todos los días vive amenazado con ser vacado. Yo no sé cómo tú o los que nos acompañan en el set podían trabajar tranquilos y todos los días viven amenazados que van a perder el trabajo o que no se les va a permitir trabajar. Creo que esa situación de inseguridad que se pretende fomentar y que se exterioriza hacia la sociedad peruana le hace muchísimo daño al país. Entonces, es cierto, existen justos reclamos y demandas válidas de nuestros ciudadanos que en democracia estamos atendiendo. Estamos yendo, estamos recogiendo, estamos poniendo sobre la mesa para solucionar. A estas justas demandas de los ciudadanos, obviamente se prenden voces violentistas,
que aprovechan la situación tratando de deslegitimar estas demandas y estas protestas que son, por supuesto, justas y que las venimos escuchando. Lo que hemos visto ayer, en realidad, ese atentado contra el Poder Judicial, contra el Ministerio Público, contra el Jurado Nacional de Elecciones, me hace acordar muchísimo a lo que pasó en la Marcha de los Cuatro Suyos. Ha tenido la misma modalidad de querer generar un caos, que por supuesto el objetivo era que existan muertos. Mira, cuando... ¿Usted cree que querían muertos anoche? No me queda la menor duda. No me queda la menor duda. No me queda la menor duda, y lo digo como alguien que respeta los derechos humanos, porque estamos en un gobierno que respeta los derechos humanos. Sin embargo, la disposición del gobierno fue a las fuerzas policiales: contengan, contengan, no repriman. Muy medidos, ¿eh? Contengan. Yo he visto a esa policía pegar duro, ¿eh? Y contengan. No a la represión, no a la violencia, ni un solo instrumento policial que no sean bombas lacrimógenas. Y ese fue el mensaje, y que es que estamos en un gobierno que respeta los derechos humanos, inclusive de esos vándalos y delincuentes, que en otros países seguramente las fuerzas podrían actuar de esta manera. Pero, ministro, hay un sector de la población que sintió que el decreto supremo de inamovilidad era una suerte de contención de la protesta. Era una suerte de impedimento de la misma, lo cual es evidentemente anticonstitucional. Y conversando, por ejemplo, ayer con Samuel Abad, él, constitucionalista, en fin, tenía la sensación que esta era una norma con claros visos anticonstitucionales. Mira, ellos dicen, y muchos especialistas dicen, quien te habla también he estudiado el derecho constitucional, soy hombre de leyes, que sería inconstitucional porque no hay razonabilidad ni proporcionalidad. Falso. Nosotros, cuando hemos sido convocados a Consejo de Ministros de manera extraordinaria y urgente, es porque se hacen llegar informes de la Dirección Nacional de Inteligencia clasificados, son informes clasificados, y que finalmente la policía también los recoge, y a través de un oficio hace llegar un informe, en donde la recomendación era: es necesario establecer el toque de queda, para que la gente lo pueda entender, que es la inmovilidad de los ciudadanos, ¿no? Porque el caos estaba preparado para iniciar, lo que hemos visto en la noche, porque se les frustró, estaba preparado para ser iniciado desde las 5 de la mañana. ¿Tú te imaginas Lima y el Callao desde las 5 de la mañana con ese tipo de violencia? Entonces, acá había un aspecto, había que tomar... La nota de inteligencia era creíble, era clara, era contundente en su información. Lo que expone el ministro de Interior en ese momento, porque es una información reservada, sí lo era. Por supuesto, es una situación donde finalmente dicen, si no se toman las medidas, van a haber muertos en Lima y en el Callao. Es la exposición que se hace en una sesión reservada del Consejo de Ministros. Entonces yo creo que ninguna medida es desproporcional cuando se trata de una vida. No hablamos ayer de contar cadáveres, que es lo que se quería. Hablamos ayer de manifestación, hablamos ayer de desorden, hablamos ayer de vandalismo con una contención de nuestra policía que respetó los derechos humanos. Pero no hablamos de muertos, que era finalmente el objetivo. Los que no toleran al presidente Castillo, los que no lo aceptan como presidente, sostienen en buena medida su posición en algunas decisiones erráticas, en corruptelas que pueden haberse presentado y que no han quedado del todo claras, y mantienen una posición clara. Pero al mismo tiempo, lo dijimos ayer en el programa, hemos escuchado ayer una serie de expresiones inaceptables, no solo con el presidente, sino con cualquier persona del tipo: chotano, vete a tu pueblo, serrano, y ese tipo de expresiones que yo no las había escuchado, honestamente se lo digo, en otros presidentes. ¿Cree que algo de eso hay para tener esta posición tan recalcitrante, tan dura hacia el presidente de la República, o tiene que ver con una ineficiencia de gobierno que también puede estar muy clara, ministro Salas? Mira, lo segundo no justifica lo primero. Pueden haber errores. Puede haber gente a la cual el presidente de la República le puede haber dado su confianza y que terminó fallándole. Y que la justicia haga su trabajo. Y si la ley tiene que trabajar, que trabaje la ley y que, les caiga el peso de la ley. Y el presidente lo ha dicho: no importa si es mi familiar, mi paisano o lo que fuese, si faltaron a mi confianza, que la ley y la justicia trabaje. Pero eso no justifica el desprecio que podemos ver con un presidente que efectivamente es de provincia, con un presidente que no habla como limeño, como un presidente que
trata de hacer las cosas bien y cuando quiere darle declaraciones a la prensa, lo primero que hacen es tratar de hacerle un bullying político. Burlarse porque trató de responder de una manera, pero no respondió como responde un limeño, pues. ¿Usted nota esas burlas? ¿Las ve de, Totalmente. ¿Las ve de cerca? Totalmente. Vivimos en una sociedad todavía en el Perú donde entre peruanos no nos aceptamos. Vivimos en un país donde existe ese tipo de discriminación. O sea, yo no sé cuántos de distritos mesocráticos de Lima puedan aceptar al presidente Castillo antes de que le entreguen sus credenciales. No ahorita. Pero ojo, en todo el país se escuchan expresiones también contra el presidente, no solo en los barrios o distritos tradicionales de Lima, ¿no? Pero nada justifica el racismo, nada justifica la discriminación, nada justifica el maltrato. ¿Va a renunciar el presidente Castillo? De ninguna manera. El presidente Castillo está sólido, el presidente Castillo tiene la fuerza de la democracia. Porque hoy la congresista Muruz ha presentado en el Congreso una solicitud para que el presidente de la República vaya al Congreso y renuncie, en buenos términos. Bueno, es el criterio de ella, es el pedido de ella, pero que en realidad más que todo lo puede hacer por una línea política que tiene. El presidente Castillo tiene la fuerza de la democracia, tiene la fuerza de un proceso electoral que lo eligió como presidente porque el país no quiso la otra opción. Es verdad, en el Perú elegimos presidente y los presidentes deben durar 5 años, pero ¿cómo van a gobernar ustedes con un nivel de oposición tan dura? Digamos, ¿cómo se gobierna el cotidiano en esos términos? Tratamos de nosotros tender los puentes, no nos vamos a cansar de apelar a la democracia. Así nos cierren la puerta, así quieran generar maltrato, la fuerza de la democracia está primero. O sea, el país que tiene esperanza de seguir avanzando, el país profundo, el interior de nuestro país, olvidado por muchos años, esa es la fuerza y ese es el objetivo y esa es la voluntad de tener que seguir trabajando. O sea, no podemos bajo ninguna circunstancia sentirnos debilitados porque se nos ataca. Correcto. Esperamos y tenemos la esperanza de que alguna facción del Congreso de la República reflexione y sepa que gobernar juntos va a ser lo mejor para el país, para que exista en el 2026 una transición que sea correcta y democrática. Veremos qué pasa al respecto. El Perú, antes del golpe de Estado del general Velasco, se perfilaba, incluso antes que México, como una potencia en el mundo de la industria cultural. Había televisión, había novela, vendíamos al mundo la producción peruana. El proceso revolucionario y las Fuerzas Armadas frenó ese proceso. Han pasado, ¿cuánto? 30, 40 años, 50 años, y ahora el Ministerio de Cultura presenta un plan de recuperación de ese proceso. Esta parece ser una excelente noticia. Cuéntenos cómo va a hacer usted esto posible. Mira, venimos haciendo un trabajo muy arduo en el Ministerio de Cultura, los dos viceministerios involucrados en poder sacar adelante... Que son patrimonio e industrias culturales, ¿no? Sí, claro. Ese es el viceministerio de Patrimonio e Industrias Culturales, pero el viceministerio de Interculturalidad también. Okay. O sea, trabajamos en equipo y tratamos de sacar las cosas que necesita. ¿En qué consiste el plan? Para entenderlo. En cerrar las brechas, en que las industrias culturales puedan avanzar sin ningún tipo de limitación, en que este sector que se ha visto tan afectado también con la pandemia pueda avanzar con el apoyo del gobierno. Pero además este plan ha tenido el apoyo de UNESCO, ha tenido el apoyo... la cooperación internacional se ha involucrado en su diseño. El gobierno de Suecia, ¿no? Entonces... 1 millón de agentes culturales, es un montón. 1 millón de agentes culturales, la interrelación con la sociedad civil. Hemos recogido las voces de todos y de todas que están involucrados en este proceso. Y mira, es muy ambicioso, como yo les decía cuando lo lanzamos, yo les decía y les agradecía por el trabajo en equipo para poder lograr esto, que ya se lanzó, pero el objetivo es justamente desarrollar y cumplir este plan al 2030. Y creo que independientemente de los gobiernos que vengan, nuestro país necesita que sus industrias culturales y sus artes se vean realmente desarrolladas. No, si el plan está trazado, el que venga lo toma y lo continúa, ojalá fuera así, ¿no? Y lo tiene que tomar y tiene que continuar efectivamente. Sería espectacular. Independientemente de eso, venimos trabajando arduamente a nivel nacional con el tema de los gestores interculturales para generar conciencia en los APUs, en los jefes de familia, de lo importante que es la vacuna.
Venimos trabajando el plan de estímulos para las artes, para justamente nuestras industrias culturales, De acuerdo. con un presupuesto de 30 millones de soles aproximadamente, porque sabemos que es un sector que ha sido golpeado. Hemos logrado con CEPLAN que la población afroperuana sea reconocida como pueblo afroperuano. Hemos generado un mapa étnico, ¿no es cierto?, en nuestro país, de nuestro pueblo afroperuano, para que quien quiera entrar a la web del Ministerio de Cultura pueda reconocer dónde están estos pueblos que le han aportado tanto al país, que le han aportado tanto a nuestra cultura. Y venimos desarrollando otros campos de recuperación también en lo que es nuestros centros arqueológicos. Hemos declarado en emergencia Cuela porque necesitamos recuperarlo. Tenemos que reorganizar algunas direcciones desconcentradas. Estamos trabajando arduamente en la región Cusco. Y en fin, una Ministro, serie de usted se viene trabajos. cuando quiera a conversar de esos temas que también... Muchísimas gracias. Solo quiero cerrar con una reflexión de un texto que me llegó hoy y quería compartirla con usted. Es de Víctor Vich, sociólogo, antropólogo, que escribió en Ojo Público la siguiente reflexión, que tiene que ver con cultura, ¿no? Esta es una crisis política, pero no solo es política. Es algo mucho más hondo que eso. Se trata de una crisis cultural que refiere al deterioro de los vínculos entre los peruanos. Esto podría ir limando y tejiendo un nuevo compromiso entre peruanos, una nueva sociedad. Totalmente. Nos falta, como peruanos, identidad. Nos falta sentirnos más peruanos. Y la cultura puede ayudar muchísimo en eso. No hay mayor riqueza que tenga nuestro Perú que su cultura y su gente. Totalmente. Así que... Esa es la base de lo que somos. Ministro, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Muy bien, el ministro Alejandro Salas nos ha acompañado. Hemos hablado con él de los temas ligados a